La economía en el siglo XXI, Juliana Peñaranda y Camila Mancipe. Durante los primeros 20 años del siglo XXI, la tasa de crecimiento del PIB colombiano fue en promedio de 3,8% anual. Fue notable el crecimiento de la economía entre el 2003 y el 2007. Se lograron tasas de crecimiento en estos 5 años de un 5,3% anual en promedio, superiores a las estimadas para la expansión del PIB potencial, el cual se calculaba en esos años en un 4,5%. Además, ese crecimiento fue superior en cerca de 2 puntos porcentuales al del promedio de los países de América Latina. En el 2003 se registró una cifra no alcanzada desde mediados de los años 90 y en el 2005 se registró un positivo conjunto de indicadores en materia de crecimiento, inflación y tasas de interés, junto con precios de las acciones con un alza fuerte, apreciación en la moneda y desempleo a la baja. Incluso el crecimiento en 2007 se elevó a las cifras no observadas en Colombia desde los años 70 del siglo XX. Entre 2001 y 2019, el déficit fiscal promedio del Gobierno Nacional Central fue 3,4% del Producto Interno Bruto. Este déficit disminuyó entre 2003 y 2008, desde 5,1% a 2,3% del Producto Interno Bruto, y se deterioró en 2009 antes de iniciar un periodo de corrección entre 2010 y 2013, cuando el balance nuevamente se ubicó en menos 2,3% del Producto Interno Bruto. En ese panorama hay ciclos fiscales muy claros en los gobiernos Uribe y Santos. Los diferentes gobiernos recortaron el déficit como sucedió entre 2003 y 2008 y entre 2010 y 2003. También hubo años en los cuales el desequilibrio aumentó, como ocurrió en 2009 con el gobierno Uribe y en 2016 con el gobierno Santos. Sin embargo, a pesar de esas similitudes iniciales, las características de los ingresos de la nación fueron diferentes en los 4 periodos presidenciales. El choque de ingresos generado por la caída de los precios del petróleo, con el ajuste obligado de gasto y la necesidad de financiación, condujo a que en todos los años del segundo periodo del presidente Santos se incrementara la deuda pública. Las emisiones continuaron su ascenso, rompiendo la barrera de 50 billones anuales desde el 2016, promediando emisiones anuales equivalentes al 5,9% del PIB, en contraste con un promedio de emisiones anuales del orden de 5,4% del PIB en el primer periodo de gobierno. Con una más elevada participación de deuda en moneda extranjera, mayor exposición a choques externos y con crecimientos sustanciales en 2015 y 2018, la deuda aumentó 12 puntos porcentuales hasta el 47% del PIB con el que cerró el 2018, alcanzando el punto de deuda neta más alto de lo corrido del siglo XXI. Cuando tuvo lugar la crisis económica del fin del siglo XX en Colombia, era clara la necesidad de introducir una modificación en el esquema cambiario vigente de bandas cambiarias y en la política monetaria. La inflación se mantuvo en el rango meta hasta finales del 2014, cuando la tendencia cambió y se acercó al 9% anual en octubre del 2016, como consecuencia de la depreciación del peso colombiano que siguió a la caída del precio internacional del petróleo y de la sequía de fines de este último año con su impacto negativo sobre los precios de los alimentos. La Junta del Banco de la República se vio en la necesidad de actuar subiendo la tasa de intervención para hacer frente a las presiones inflacionarias y el comportamiento de la cuenta corriente. Tiempo después, la continuidad, estabilidad y predictibilidad de la política durante estas 2 décadas se constituyeron en una fortaleza del manejo de la economía colombiana. La cuenta corriente de la balanza de pagos entre el 2000 y 2019 fue deficitaria debido fundamentalmente al comportamiento de la renta factorial y a partir del 2013 al de la balanza comercial. El déficit de la cuenta corriente se mantuvo en los niveles inferiores al 3% del PIB entre el 2000 y 2010, debido a que la balanza comercial fue superavitaria durante la mayoría de los 8 años. Esto se debió a un buen comportamiento de las exportaciones, explicado en parte por el incremento de los precios internacionales de los productos básicos,
petróleo, carbón, níquel y café, y por las ventas agropecuarias de bienes industriales y confecciones al mercado venezolano, que se encontraba abierto y en expansión durante estos años. Por eso, hasta 2005 el déficit no superó el 1.3% del PIB. En la recuperación de la crisis de fin de siglo, la administración Pastrana cerró su mandato con un presupuesto general de la nación que en 2002 pesaba el 27,2% del Producto Interno Bruto. Se habían ejecutado gastos de naturaleza contracíclica para enfrentar la crisis y el Producto Interno Bruto habría crecido lentamente, razón por la cual el indicador del presupuesto como proporción del Producto Interno Bruto se elevó. En el proyecto presupuesto para la vigencia 2003, el nuevo gobierno redujo el tamaño del gasto público nacional a 26,3%, mediante un recorte de los rubros destinados a inversión y a funcionamiento, y aprovechó parte del espacio así liberado para servir la deuda pública. Desde entonces, en lo corrido del siglo XXI, el presupuesto general de la nación ha sido equivalente, en promedio al 26% del Producto Interno Bruto colombiano. Sin embargo, coincidiendo con los periodos de gobierno de Uribe y Santos, antes y después del 2010, el comportamiento del gasto público se modificó, así como su composición. El gobierno del presidente Uribe se inició con una tasa de desempleo del 15,8%, muy elevada a raíz de la crisis del fin de siglo, durante la cual llegó a abordar el 20%. Entre el 2002 a 2005, el desempleo se redujo 4 puntos porcentuales por el incremento de 1,3 millones de ocupados, que fue impulsado por el crecimiento económico y el impacto positivo de la Ley 789 de 2002, que redujo los costos salariales asociados a los recargos de las horas nocturnas y de los domingos y festivos. Existen elementos estructurales en el mercado laboral que deberán ser revisados y modificados para facilitar la recuperación del choque económico en los próximos años, por lo que una reforma laboral debería ser presentada al país en un horizonte corto de tiempo. Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina. En 2018 el índice Gini fue de 0,517, mejor que el de 2002, pero de todas maneras muy elevado, teniendo además en cuenta que al iniciarse el siglo este índice era más alto como consecuencia del impacto negativo sobre la desigualdad de la crisis de fin de siglo. En los gobiernos del presidente Uribe la desigualdad se mantuvo en niveles elevados, con una mejora en el año 2003. Por el contrario, durante los gobiernos del presidente Santos se presentó una reducción en el Gini más pronunciada aún en el segundo. El gobierno Duque previó importantes apoyos y programas sociales que se espera mitiguen la vulnerabilidad de millones de hogares y ayuden a contrarrestar parcialmente los enormes efectos adversos de la crisis sobre la pobreza y la desigualdad. El choque del coronavirus obligó a la mayoría de los países a adoptar medidas drásticas en el primer semestre del 2020, incluyendo cuarentenas, cierre de aeropuertos, aislamientos preventivos y suspensión de actividades económicas, con el fin de limitar la extensión del contagio y evitar la muerte de personas. Es difícil prever una rápida recuperación y más bien se sugiere que se podría tomar el resto del periodo del gobierno del presidente Duque e incluso buena parte del mandato de su sucesor para la recuperación. Sin embargo, los horizontes de la recuperación dependerán de la implementación de las medidas ya adelantadas por el gobierno nacional, así como de sus futuras decisiones de política que serán fundamentales para dar a la economía colombiana el impulso necesario para sobreponerse al golpe recibido a lo largo de la nueva década del siglo XXI. Gracias por su atención.